El propósito es que las personas que estén aquí sean capaces de poder leer las profecías, versículo por versículo, palabra por palabra, y lo puedan interpretar. Ese es el propósito. Y que esa interpretación, que o sea, no es toda la interpretación de la Biblia es muy amplia, pero o sea, comprender los versículos para poder predicarlos, ¿verdad? Para poder decirle a las personas la situación en la que nosotros nos encontramos. Precisamente por eso vamos a estudiar la profecía para nuestros días. De hecho, estoy seguro de que muchos de los miembros aquí presentes salimos precisamente por esta profecía, porque vimos el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, que de hecho aquí está lo de las ARs, la imagen de la bestia, aquí está, lo hemos visto en el cumplimiento, y salimos de las corporaciones por esto. Sin embargo, vamos a tratar de profundizar en algunas cositas. Por ejemplo, algo que se encuentra dentro de la misma profecía. Nosotros hemos leído en la profecía, dice, y el dragón le da tres cosas a la bestia, ¿verdad? ¿Qué le da? Trono, su poder y grande autoridad. Su poder, su trono y grande autoridad, ¿ok? ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo explicamos cuando lo predicamos? Ajá, porque tiene su cumplimiento histórico, ¿verdad? Nosotros entendemos las profecías en base a la historia, ¿verdad? Somos historicistas. Entonces hay un momento en la historia en el que el dragón le da su poder y ¿qué? Su trono y grande autoridad. Ahora, nosotros como adventistas históricos, ¿cuándo decimos que alcanzó ese su cumplimiento? Ajá. Y para nosotros que sabemos que es una profecía, que la herida mortal se va a sanar, ¿cómo le decimos a las personas que eso se va a volver a cumplir? ¿Verdad? Ese es el propósito de ir buscando versículo por versículo y palabra por palabra. Yo digo, yo sé que muchos ya han estudiado, quizá muchos de los miembros aquí presentes ya dirán, no, pues el poder es esto, o el trono es esto, ya más o menos tendrán una idea general, pero quizá el panorama amplio de cómo va cada una de las palabras es lo que ha faltado profundizar tantito en eso. Entonces vamos a tratar de profundizar en eso. Antes de abrir la palabra de Dios, yo los invito a que vayamos a hacer una oración de rodillas. Vamos a pedir el permiso de Dios para abrir su santa palabra. Los invito a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría, tú, Señor, has procurado que se realice este congreso. Te damos gracias, Señor, por los miembros que han asistido, y te damos gracias, Señor, por el aliento que somos capaces de expresar en gratitud hacia ti. Señor, suplicamos en esta tarde, vamos a abrir una porción de tu santa y divina palabra. Suplicamos, si así tu voluntad, tu permiso, que sea tu Santo Espíritu el que hable en nuestras mentes y en nuestros corazones, y sea Él el que capacite a todos y a cada uno de nosotros, y no el hombre. Que lo que se vaya a expresar no sea palabra humana, sino sea tu santa y divina voluntad. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Normalmente siempre pedimos que tengan sus Biblias en la mano, porque podamos estudiar la Biblia y necesitamos que vayan interpretando. Bien, el estudio va a ser Biblia, espíritu de profecía y historia. Así que vamos a ver los tres grandes elementos y vamos a comenzar el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10 y sigue más adelante. Vamos a leer del 1 en adelante. Conocemos, yo sé, es una profecía que ya hemos estudiado. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Y en sus cuernos 10 diademas. Ahora, ¿cuántos han leído la profecía de Apocalipsis 12? Encontramos un dragón con elementos similares, pero con elementos similares y cosas diferentes de los mismos elementos. Por ejemplo, si ustedes leen Apocalipsis capítulo 12, la profecía de la mujer y el dragón, ustedes ven que la mujer tiene, el dragón escarlata tiene 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. ¿Y dónde están las coronas? Sobre sus cabezas. Y la de Apocalipsis 13, ¿dónde están las coronas? ¿Estamos leyendo todos juntos? ¿Dónde están las diademas de la bestia de Apocalipsis 13? Sobre su cabeza. ¿Sobre su qué? Sobre sus cuernos. ¿Por qué hay un cambio entonces?
¿Por qué uno lo tiene en sus cabezas y por qué otro lo tiene en sus diademas? En sus cuernos, perdón. ¿Cómo lo explicamos eso? Con la historia. ¿Cómo lo explicamos? A ver. Cada cuerno representa una cabeza. Cada cuerno representa una cabeza. 10 cabezas, 10 cuernos. No, son 7 cabezas y 10 cuernos. Son 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. No, no. Ajá. ¿Y qué representan las cabezas? ¿Y qué representan los cuernos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿O cómo se interpreta? Más que nada, no es como nosotros, porque nosotros no lo interpretamos a nuestro gusto. Lo interpretamos de acuerdo a cómo la Biblia misma se interpreta. ¿Cuál es el criterio? Vamos a ver. Entonces vamos a tomar nota de todos esos elementos, lo tenemos que saber. Las diademas, los cuernos, las cabezas, las coronas que están las mismas las cabezas. Vamos a ver, dice, y la bestia que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio, ¿qué? Su poder, su trono y grande autoridad, y nada más con esto vamos a tener para las 2 horas. Pero vamos a seguir. Dice, y vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿verdad? Seguimos leyendo versículos del 6 al 10. Y abrió su boca ¿en qué? En blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cómo hemos interpretado esa parte? Cuando damos estudios bíblicos, le decimos a los católicos, y la bestia es el papado, y él es el que dice las blasfemias, y tenemos estas blasfemias. Blasfema contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. ¿Cómo interpretamos esto, hermanos? ¿Seguimos? Hay muchas cosas bien interesantes que a veces cometemos el error o la livianidad, por así decirlo, de leerlo un poco pasadito, ¿verdad? Un poco más rápido, un poco más general, y a veces no nos detenemos lo suficiente para ir leyendo esos versículos un poco más detenidamente. Seguimos leyendo. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio ¿qué da? Autoridad. Una palabra muy importante en las profecías, que es la autoridad. Esa también te la encuentras en las profecías de Daniel capítulo 7. Ahí si tú lees la profecía de Daniel capítulo 7, así podemos lograr entender esa profecía con esa palabra de autoridad. Tú lees Daniel capítulo 7, cuando se levanta el leopardo de las 4 cabezas y las 4 alas, dice, y también se le dio ¿qué da? Autoridad. Si no hubiera esa palabra de autoridad, sería más difícil comprender esa profecía, porque no podríamos comprender que las bestias o son sucesivas o suben al mismo tiempo. Porque, si ustedes fíjense, en la profecía de Daniel capítulo 7, las bestias van saliendo ¿a qué? Del mar, pero ¿son sucesivas o son al mismo tiempo todas? ¿Cómo lo entendemos? Entendemos que son sucesivas, porque cuando el leopardo se levanta sobre el mar, dice, y se le dio entonces ¿qué? Autoridad. Entonces cada bestia tiene su periodo de ¿qué? De autoridad. Ajá. Y así logramos entender esa parte, que hay reinos que durante un periodo de tiempo el Señor les da ¿qué? O se les permite dar ¿qué? Autoridad, que gobiernen, ¿verdad? Y así tenemos bestias sucesivas. No tenemos bestias en el mismo entorno, porque hay gente que puede llegar a pensar que entonces los griegos, los medos, los persas, todos ellos eran contemporáneos. Quizás los romanos existían ya desde el 600 a.C., pero todavía no se les había dado ¿qué? La autoridad. Eso ya se les da hasta el 168 a.C., en la batalla de Splita, cuando vencen a los griegos. Existían, y hay gente que te va a decir, oye, pero los romanos ya existían desde antes, oye, Roma fue fundada en el año 600 y tanto antes de Cristo. ¿Y cómo lo interpretamos en la profecía? ¿Existía? Claro que sí existía, pero todavía no tenía ¿qué? La autoridad. Seguimos leyendo. Ok, dice, también se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y nación,
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, ¿qué pasa con él? Va en cautividad. Y si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces vamos a dedicar los primeros 10 versículos para el estudio de la primera bestia. Tenemos todos estos elementos que vamos a interpretar. De hecho, son los mismos versículos, pero divididos en elementos o en puntos a interpretar. Son, espérame tantito, 14, 15, 16 elementos que tenemos que interpretar de la primera parte de los 10 versículos de la profecía. Entonces vamos a comenzar. Entonces de ahí, no sé, normalmente algunos hermanos toman foto para que ahí tengan capturado, y ya cuando se van interpretando ya los van ellos rellenando. Normalmente así lo hacen, normalmente le toman la foto a lo último que pongo porque hice todas las respuestas. Esperemos que así no sea aquí, ¿verdad? Aquí va a ser todo ya escrito y memorizado en la mente y en el corazón, porque eso es lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Dice, y la primera parte pues es la que tenemos que ver. Y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien sencilla la pregunta. ¿Qué significa mar? ¿Dónde está? Ay, híjole, se me resbaló el dedo. ¿Dónde encontramos la interpretación bíblica de mar? La representación del mar en la profecía. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué versículo lo encontramos de la Biblia? Apocalipsis 17, hay un hermano que ya está en el capítulo. ¿Qué versículo es? 15, ¿verdad? 15. Ok, vamos a leer, que alguien lo lea en su Biblia para ejercitar. Apocalipsis 17, 15. Alguien, por favor, que le dé lectura con una voz fuerte, que pare con una voz fuerte para que todos podamos escuchar, para que escuche aquí en la transmisión de nuestros hermanitos que nos están siguiendo. Le damos un gusto, le damos un saludo a los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión. Ahora sí, por favor, si alguien tiene Apocalipsis 17, 15, por favor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Gracias, hermano. Entonces, aguas, mares, agua, básicamente en profecía significa naciones, tribus, lenguas y pueblos, ¿verdad? Entonces dice, y cuando ve esta bestia que sale del mar, bien sencillo, pues es una bestia que sale de naciones, tribus, guerras y pueblos. ¿Qué significa bestia? Naciones. ¿Qué más? ¿Y qué significa y dónde lo encontramos? Que de hecho es la gran pregunta. ¿Qué significa y dónde lo encontramos? En Daniel 7. Daniel 7, muy bien. Daniel 7 del 16 al 17. Bestia, tenemos ahí varias bestias. Hemos visto, bueno, normalmente estos temas se ven en forma sucesiva, o sea, son seminarios uno tras otro. Bestia, pues al menos estas son algunas de las bestias que nosotros encontramos en la Biblia. Las bestias de Daniel 7, las bestias de Daniel 8, las bestias de Apocalipsis 13, Apocalipsis 12 y Apocalipsis de las trompetas, ¿verdad? También las langostas son una bestia, representan un gran poder y son representadas por las langostas. También así lo entendemos. Entonces, ¿alguien tiene Apocalipsis? Sí, por favor. Dice: me llegué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Y dice el versículo 17: estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán en la tierra. Gracias, hermano. Ahora, pero nosotros tenemos una bestia que tiene 4 cabezas. Entonces, ahora, ¿es un rey o son varios reyes? Aquí está la bestia. Son varios. Pero dice que es un rey. ¿Qué es un rey? Es un reino, de hecho, más que nada. Ajá. Reino Con sus reyes. Aquí. Ajá. Aquí tenemos. A ver, porque dice, esas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes. Pero la cuarta bestia, ¿cuántos reyes tiene? 4, ¿sí o no? Tiene 4 cabezas que representan los 4 diadocos que se sucedieron a Alejandro Magno, que fueron Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Ajá. Entonces una bestia no es un rey físico, o sea, no es solamente una persona.
sino que ¿qué representa? Un reino. Un reino, ajá, un poder, ajá, que así lo entendemos y todo eso en la profecía. Una bestia representa un poder sucedido por reyes, ajá, por una cabeza, un gobierno más que nada. Porque hay bestias que no necesariamente tienen reyes. Ajá. ¿Cuál es una de esas bestias que no necesariamente tiene reyes? Tenemos la Roma. No necesariamente tenían reyes, tenían sus formas de gobierno, tenían sus decemviratos, sus triunviratos, los dictadores, tenían los emperadores, no necesariamente eran reyes, tenían los consulados, que son dos personas, no son dos reyes, son dos personas que gobiernan, valga la redundancia, el gobierno romano, pero sin embargo es la forma de gobierno y eso representa ¿a qué? A la bestia. Seguimos, vamos a leer también los libros de los pioneros. Esto es de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Dice, una bestia es el símbolo bíblico de una nación o poder, por eso así lo dicen los pioneros. Religioso que representa a veces solo el poder civil, a veces solo el poder civil, también tiene connotaciones religiosas. Porque si ustedes estudian en la historia, muchos reyes se invistieron de tanto el poder civil como el poder religioso. Te lo encuentras con los egipcios, te lo encuentras con los babilonios, o sea, el monarca también es la máxima cabeza de la religión. Cada vez que se ve que una bestia sale del mar, denota poder que surge de un territorio densamente poblado. Si se representan los vientos que soplan sobre el mar, como en Daniel 7, del 2 al 3, indica la conmoción política y conflictos civiles y revolución. Si la bestia sale del mar y hay viento, dice, entonces salen de las guerras. Pero si no hay viento, no salen de guerras. Simplemente salen de las naciones, no, sin guerra necesariamente. Y ese fue el caso del papado. No hubo una gran guerra que le dio, así que dijeron aquí está la guerra y aquí está el poder, sino que ocurrió una guerra y como resultado surge el papado. Pero el papado no incitó, bueno, él fue el incitador, pero él no hizo en sí la guerra, sino que ocupa peones y elementos que hagan guerras para que él pueda emerger. Por eso ahí no hay vientos cuando él sale. 7 cabezas. ¿Qué representan las 7 cabezas? 7 reyes. Si son 7 reyes, lo vimos con Daniel, con Daniel 7, el leopardo tenía 4 cabezas, que eran 4 reyes, que se dividieron en 4 dinastías, los Ptolomeos, los Seleucidas, la dinastía de los Casandros y los Lisímacos, ¿verdad? Las 4. Esos reyes representan sus reinados, ¿no? Sus reinos. Sus reinos, no la persona, sino el reino en el que se dividió. Ya Daniel 11 te encarga de explicar cómo estos reyes se pelean y se destruyen y unos acaban con otros hasta que quedan 2. Pero bueno, ese es otro tema, perdón. 7 cabezas. Ahora, ¿cuáles son las 7 cabezas de Apocalipsis 13? A ver, 7 cabezas las encontramos en 2 lugares. 3 lugares, de hecho, perdón. Apocalipsis 12, 3, Apocalipsis 13, 1 y Apocalipsis 17, 3. Es donde encontramos las 7 cabezas, ¿verdad? Dice, el dragón de Apocalipsis 12 tiene 7 cabezas. La bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas. Y la bestia sobre la cual está sentada la ramera tiene 7 cabezas. Pregunta, ¿son las mismas 7 cabezas? Sí. ¿Por qué? Aquí está la bestia de ese. La bestia. ¿Son las mismas o son otras? Por afirmación, digamos por lógica, estas dos son las mismas, la del 17 y la del 3. Si te fijas en la del 17 no te dice sobre cuál es el animal, solo dice que hay un animal sobre el que está sentada, ¿verdad? La gran ramera, no te dice que es el leopardo. Pero se entiende que es el leopardo de Apocalipsis 13. Por eso aquí puse las 2 representaciones. Entonces, hermanos, ¿son o no son las mismas? Y el hermano me dice, y es que en Apocalipsis 7 hasta habla de un octavo. Son la misma. A ver, pero los niños más seguros que los adultos. Yo sé. Mano Marcos. Son las mismas. Y ahorita me voy a explicar por qué son las mismas. Porque nos viene hablando de las bestias, sería un mismo reinado. Ya vimos antes, pasó el león, pasó el oso, pasó el leopardo
Y por último, pues viene... La bestia grande de arriba. Ajá. Ajá. Sí, sí. Está relacionado Daniel 7 con Apocalipsis 13, o sea que es parte de una misma línea, por así lo digo. Algo así me está dando a entender, ¿no? La cuarta bestia. Que la cuarta es esta. ¿Sí o no? Sí. La cuarta bestia de Daniel 7 es esta bestia. Sí. Los niños son más seguros que los adultos, ¿verdad? Sí, es la misma. Sí. ¿Y por qué tienen elementos diferentes? La del 12, la del 17, la del 13 y la del 17. Bueno, es como, por ejemplo, la imagen del colosol, de las piernas para abajo, es el mismo metal que está en los pies. Ajá. ¿Sí? En su fase pagana y su fase Papal. papal. Ok, el hermano está diciendo algo bien interesante aquí, bien importante. Yo tengo una pregunta para los hermanos aquí presentes. ¿Cuántos han estudiado Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 como parte de una misma profecía? ¿Alguna vez han relacionado esos dos capítulos como parte de una misma profecía? ¿O lo hemos visto como dos profecías aparte? Así como que aquí acaba una profecía y aquí empieza otra totalmente diferente, pero con elementos de las mismas bestias. ¿Alguna vez lo han estudiado así? Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, los pioneros adventistas de hecho dicen, es la misma profecía. Y la profecía de Apocalipsis 13 no termina en el último versículo de Apocalipsis 13. La profecía de Apocalipsis 13 termina en Apocalipsis 14 hasta que los 144,000 están delante del trono. Hasta ahí termina la profecía de Apocalipsis, por así decirlo, la del 13. Comienza desde el versículo 12 hasta el capítulo 14, no me acuerdo dónde viene, donde termina con los 144,000 delante del trono. Para los pioneros adventistas era la misma profecía. Y a veces nosotros, por la división de los capítulos, lo vemos como profecías independientes, profecías aparte. Y los pioneros no la veían así. Ellos decían, la bestia de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 12 es la misma de Apocalipsis 13 y la volvemos a ver otra vez en Apocalipsis 17. Porque es una repetición o un énfasis que se da con diferentes elementos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué son diferentes y por qué las coronas cambiaron de lugar. Porque era lo que cambió, ¿sí o no? Las coronas cambiaron de lugar. Bueno, aquí tenemos, eso normalmente lo analizamos más en Apocalipsis 12, cuando hago los seminarios, eso lo analiza más. Aquí pues ya le vamos a dar la respuesta. Las 7 cabezas representan las 7 formas del gobierno romano. Y una de esas formas es su forma, ¿qué? Papal. Ajá, para tratar de responder lo que dice el hermano del octavo. De ahí está la respuesta, de hecho. Ahí está, solo que hay que profundizar un poquito más en ese asunto. Entonces, las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 12 y la bestia de Apocalipsis 13 son las mismas cabezas y son las mismas formas de gobierno, ya que en las formas del gobierno de Roma tuvo 7 formas de gobierno, que ellos tuvieron reyes, cónsules, decemviratos, dictadores, triunviratos, emperadores, y la última fase del gobierno de esta bestia de Apocalipsis 12 es la forma ¿qué? Papal. Cuando nosotros nos encontramos en Apocalipsis 13 las 7 cabezas, nuevamente volvemos a encontrar la forma papal, pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 12 y el 13? Ahorita la vamos a ver. Dice, porque el dragón del capítulo anterior, o sea, esta bestia, introducida por primera vez, tenemos el poder romano en un conjunto de 2 fases, la pagana y lo que dice aquí el hermano. La pagana y ¿qué? La papal. Por lo tanto, esos 2 símbolos tienen cada uno 7 cabezas y 10 cuernos. Los pioneros adventistas decían, miren, es bien sencillo. La bestia de Apocalipsis 12 es Roma en su fase ¿qué? Pagana. Y la bestia de Apocalipsis 13 es Roma en su fase ¿qué? Papal. Ajá. A veces cuando nosotros leemos, y entonces el dragón dio su poder, su trono y grande autoridad. El diablo, luego, pues, y dicen los pioneros, sí es el diablo. Pero el agente que el Satanás estaba utilizando, ¿quién es? La Roma pagana. Por eso, cuando en Apocalipsis capítulo 13 leemos, entonces el ¿qué? El dragón le da su ¿qué? ¿Qué le dio? Poder
Trono y autoridad. Entonces, la Roma pagana le va a dar a la Roma papal, ¿qué le va a dar? Poder, trono y autoridad. Ajá. ¿Cómo el diablo le va a dar autoridad a alguien si es un espíritu? ¿Cómo se lo va a dar así? Usa un agente. Y ese agente trabaja para el diablo, es el agente principal del diablo y así lo hace. Por eso las bestias, aunque es lo mismo, las mismas cabezas son aquí. Aquí también están los decemviratos, los consulados, los reyes, son las mismas. Pero aquí está la forma ¿qué? Pagana. Cuando nosotros estamos viendo Apocalipsis capítulo 12, vemos que la profecía de Apocalipsis tiene su cumplimiento principalmente en la Roma pagana. Porque dice, y entonces el dragón, ¿a dónde fue? A la mujer a esperar ¿a qué? A que ella diera luz, ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. ¿Y ese quién lo hizo? ¿El Papa o lo hizo la Roma pagana? La Roma pagana. Fue el instrumento que Satanás utilizó para tratar de matar a Jesús cuando naciese. Ajá. Entonces es la Roma pagana. Pero cuando esta Roma pagana se acaba, cuando se le acaban sus 6 cabezas, queda una cabeza. ¿Y esa cabeza cómo se llama? El papado. Cuando esa cabeza finalmente se desarrolla, o sea, cuando le toca cambiar, cuando le toca ejercer su autoridad, entonces hay un cambio. Es lo que los pioneros dicen. Dice, ha habido un cambio. Dice, ¿en qué ha cambiado? Dice, bien sencillo lo que ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Lo pagano. Que una es totalmente pagana y ahora esta es una Roma pagana y cristiana al mismo tiempo. Dice, ha cambiado totalmente la forma de la bestia. Dice, por lo tanto es necesario un cambio de símbolo. Pero la bestia es ¿quién? Es la misma. Por eso no debemos de tener miedo a hacer la afirmación, pero debe de haber una base detrás de eso. Tiene toda su lógica bíblica. Hay una lógica detrás de la Biblia que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos guíe a encontrar esa gran lógica. Las bestias no están así porque sí. Entonces tenemos aquí el dragón de las 7 cabezas, que es Satanás y representa la Roma pagana en los tiempos de Juan, que tiene sus fases, los reyes, los cónsules, los decemviratos, los triunviratos, los dictadores, los emperadores. Y la última fase, ¿cuál es? Es el papado. Dicen los pioneros, dicen, la línea profética en la que aparece el símbolo comienza en el capítulo ¿qué? 12. Los símbolos de los gobiernos terrenales abrazados en la profecía, el dragón del capítulo 12 y la bestia leopardo, así lo llamaron, la bestia de 2 cuernos y la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13, la misma línea profética evidentemente continúa hasta el capítulo 14, cerrando ¿en qué versículo? En el 5. O sea, Apocalipsis 12:1 hasta Apocalipsis 14:5 es la misma profecía. Dice, comenzando por lo tanto en el versículo 1 del capítulo 12 y terminando en el versículo 5 del capítulo 14, tenemos la línea profética distinta y completa en sí misma. O sea, los pioneros adventistas entendían así la misma línea profética, Apocalipsis 12, 13 y 14 del 1 al 5. Ya 14:6, ¿qué es para nosotros 14:6? ¿Qué hay en Apocalipsis 14:6? ¿Qué comienza? Ahí empieza ya El mensaje de los 3 ángeles. Ajá. Y también hay que saber ubicar el mensaje de los 3 ángeles de acuerdo a las líneas proféticas. Ajá. Pero Apocalipsis 12 termina en 14 del 1 al 5. Las profecías no terminan en la capitulación de los libros, así como fue capitulado. Recordemos que el libro de Apocalipsis fue capitulado por el hombre. El hombre le puso ese sentido de acuerdo a cómo él lo trató de entender, pero ese sentido no es necesariamente el mismo sentido que Dios le había dirigido. Por ejemplo, la profecía de Apocalipsis, la primera profecía que nos encontramos en Apocalipsis, ¿cómo se llama? La profecía de las iglesias. Esa profecía, ¿cuántos capítulos dura? 3. Dura 3 capítulos. Apocalipsis 1, 2 y 3 es la misma, perdón, 1, 2 y 3 es la misma profecía. O sea, si estuvieran numerados sería un capítulo, así. Apocalipsis 1, 2, 3 sería un capítulo. Y después tenemos otra profecía. ¿La profecía de qué? Si los escritores hubiesen escribido el capítulo, fuese un capítulo. Puede ser un Pero capítulo. los escritores no lo escribieron en capítulos. Ajá, fue así. Sí, fue una historia que el Señor le reveló a cada persona. Ajá. Y escribieron. Ajá, ellos no dijeron Apocalipsis 1, 1 y empezó. No. Él escribió lo que el Señor le relató, ¿sí?
Pero si fueran capítulos, ese sería un capítulo. Luego tenemos la profecía de los sellos, que comienza en Apocalipsis 4, 5, 6, 7 hasta el 8, 1. Ese sería el segundo capítulo, porque es otra profecía. Luego tenemos la profecía de las trompetas, Apocalipsis capítulo 8, 2, 9, 10, 11, 12 hasta el versículo 19. Desde 11, 19, ahí termina la profecía de las trompetas. Y esa es otra profecía, sería el tercer capítulo. Y ya vamos hasta el capítulo 11, en la numeración del hombre. Y lo mismo pasa ya cuando llegamos a Apocalipsis 12, sería Apocalipsis 12, 13 hasta 14 al 5. Sería otro bloque profético. De hecho, así sería la forma más correcta de estudiarlo. Entonces, lo que los pioneros decían es bien sencillo. Aquí está. Dice, en Apocalipsis 12 tenemos el agente principal, o sea, el principal antagónico de la profecía es la Roma, ¿qué? Pagana. Ya cuando llegamos a Apocalipsis 13, ya hemos encontrado que esa Roma pagana se ha transformado ¿en qué? En la Roma papal. Y por eso cuando empieza a leer el 13 dice, entonces el dragón le dio ¿qué? Su poder, su trono y grande autoridad. Y termina, si ustedes leen el último versículo de Apocalipsis 13, ¿qué dice? Alguien por favor léalo. El último versículo de Apocalipsis 13, ¿qué dice? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es el número de hombre. Y su número es 666. Si ustedes leen, el último versículo termina con la persecución. Termina con el papado persiguiendo al pueblo de Dios y el pueblo de Dios huyendo. Así te lo encuentras. Y que lo están matando porque ellos no reciben la marca de la bestia. Así terminan las profecías del Señor. Ya con el pueblo de Dios muriendo. Pero si lees el 14:1, ¿qué dice? Después de esto miré, y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ok, en el capítulo 14 te encuentras ¿qué? La victoria. ¿Sobre quién? Sobre la bestia de Apocalipsis 13. Vamos en la línea profética, la Roma pagana empieza a perseguir y se transforma en la Roma papal. Y luego tenemos la Roma papal persiguiendo al pueblo de Dios, ¿Ahí terminaría la profecía? No. La profecía termina con el pueblo de Dios saliendo ¿qué? Triunfante de la marca de la bestia y de la bestia. Y está delante del trono de Dios. Así termina la profecía, amén. Termina con una victoria. Lee las trompetas, terminan con victorias, las profecías. Las profecías tienen un propósito. Por ejemplo, bien sencillo, es que hay muchos ejemplos de dónde tomar. Por ejemplo, si tú lees la profecía de Daniel 2, tiene un propósito. Y la profecía de Daniel 2 dice, todos los reinos de la tierra van a terminar y todos tienen un periodo de auge y un periodo de caída. Y luego viene otro reino y va a caer. Pero al final va a haber un reino que va a ser eterno. Y esa es la promesa. El propósito de la profecía es llevarte ¿a quién? A Cristo. Y la profecía recalca siempre a Cristo, encontrando a Cristo en la profecía. Y te levantas lees Apocalipsis capítulo 7 y te levantas y ves los reyes y están las bestias y los cuernos. Dicen los reyes vienen y van, pero entonces ¿qué viene después? Un reino que va a durar para siempre. Y otra vez te lleva ¿a quién? A Cristo. Y ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía de Apocalipsis 12, 13, 14, del 1 al 5? Que hay dos antagonistas en la historia. Bueno, dos personajes principales en la historia. Están el principal antagonista, que es el diablo y sus agentes, los poderes. Y está ¿quién más? El pueblo de Dios. Y que estos dos van a estar luchando a lo largo de la historia. Pero al final de la historia, ¿qué dice? El pueblo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser triunfante sobre la bestia. Porque por la sangre de Cristo Jesús va a salir triunfante. Y ahí te lleva la profecía. Normalmente a veces cuando leemos la profecía de Apocalipsis 13, le decimos a los católicos, vamos a identificarte al papado, y ahí están con el papado.
Pero el papado no es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es decir que el pueblo de Dios sale triunfante sobre estos agentes satánicos. Y una de las partes de la profecía es identificar a estos agentes. Y uno de ellos pues, es el papado. Pero ¿a dónde debemos de llevar a la gente? A Cristo. ¿Ah? Porque a veces hemos agarrado las profecías nada más como para saber historia o algo así, ¿verdad? Nada más como para decirle a la gente, oye, mira, qué interesante. Pero el gran propósito de las profecías es llevarte ¿a quién? A Cristo. Y tienes que saber encontrar a Cristo en las profecías. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces eso es para que nosotros vayamos entendiendo. Nosotros encontramos en la línea profética que estamos estudiando, tenemos la Roma pagana, la Roma papal, que vendría siendo aquí las 7 cabezas, la pongo abajo, y hay una fase que nosotros conocemos que es ¿qué? La herida mortal. Después la herida mortal, ¿qué pasa? Es sanada, viene otra vez la persecución y después viene la victoria sobre el papado. Esa es la hilación profética que nosotros debemos de saber leer ahí en la profecía. Dice, y en sus cuernos tenía ¿qué? 10 diademas. Ahora, ¿qué representan las 10 diademas? Vamos a ver. Primero, ¿qué representan los cuernos? Para empezar, ¿verdad? Las 7 cabezas son las 7 formas de gobierno romano. ¿Y los 10 cuernos qué representan? Los 10 reinos, ¿verdad? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Algunos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los burgundios, los sajones, los suevos, los visigodos, ¿cuál más falta? Los francos, ¿cuál más? Los burgundios, creo que ya lo había dicho, pero bueno, por si acaso, burgundios, están los 10. ¿Y por qué los cuernos están sobre la bestia? ¿No son reinos aparte? ¿Cuál es la lógica profética detrás de todo eso? Porque debemos entender esa parte para entender lo de las diademas. Vamos a ver. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos había 10 coronas. Cuando el imperio civil de Roma se rompió, ¿se dividió en qué? En 10 reinos. Es bien sencillo por eso. Porque los 10 reinos se establecieron donde físicamente se había establecido, donde territorialmente se había establecido el imperio romano. Y donde ahí se había establecido el imperio romano, ahí se establecieron los 10 reinos. Por eso la bestia tiene los 10 reinos, los 10 cuernos, perdón, porque los reinos se establecieron dentro de su territorio de ella. 476. En el año 476, que bueno hermano que tenga la fecha. Eso lo encontramos en Daniel, bueno, en la división de los 10 reinos, de acuerdo a la profecía de Daniel 2:40 al 44. Y este estado dividido continúa hoy a pesar de los esfuerzos de grandes líderes militares para soldarlos nuevamente en un solo imperio. Pero mientras tanto el imperio espiritual de Roma creció y se extendió sobre todas estas naciones, y aunque materialmente controlado por la reforma, continúa un poderoso y creciente imperio hoy en día. Dice la bestia de la revelación del capítulo 13. La bestia que representa saliendo del mar con 7 coronas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 coronas, esta bestia es claramente una perpetuación del gobierno ¿qué? Dragónico, del gobierno de Roma que había estado durante mucho tiempo en manos del poder imperial. Pero finalmente ese poder fue eliminado hacia el este y surgió otro poder en medio de los elementos problemáticos de la lucha del partido que aspiraban a la supremacía de Roma, y finalmente lo obtuvieron. Ese poder era el papismo, y a esta bestia el dragón le dio su poder, su asiento y grande autoridad. Y por supuesto la bestia asumió todos los caracteres y atributos del dragón cuando recibió no solo su poder, sino también asiento y grande autoridad. Era una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos a los 10 cuernos? Bien sencillo, hermano, bien facilito. Cuando nosotros tenemos la Roma pagana, ¿dónde estaban las coronas? En el emperador, en los reyes. ¿Estaba gobernando quién? La Roma pagana. Por eso las coronas estaban ¿dónde? En su cabeza. Porque estaba gobernando la Roma pagana. Pero cuando entramos a la fase de la Roma papal, ¿está gobernando la Roma pagana? Ya no. ¿Quiénes están gobernando ahora? Los 10 reinos.
Y como estos reinos están gobernando, ahora las coronas ¿a dónde pasan? Arriba. Vean, tiene su lógica detrás de todo esto. O sea, hay una lógica profética que se está cumpliendo aquí. Y el que está gobernando sobre estos 10 reinos, ¿quién es? Es la bestia, ¿no? Que ahora representa el papado, ¿no? Todo lo que viene siendo el papado. Que está la última cabeza gobernando ya. Sí, porque hay unos que dicen que las cabezas son los montes, ¿verdad? Los 7 montes que son de la ciudad de Roma, el Quinrael, el Quitilium, el Palatino, y no sé qué tanto. La ONU, no sé qué es la ONU. Otros que es la ONU. Los católicos dicen que es Jerusalén, porque Jerusalén también, curiosamente, está sentada sobre 7 colinas. Ahora, en la lógica profética, de acuerdo a la Biblia, ¿qué representa una colina? ¿Alguien se ha puesto a estudiar eso? ¿Qué representa una montaña en la Biblia, en profecía? A ver. Sí, porque en Apocalipsis capítulo 17 te encuentras. Dice, y vi a la... Dice, entonces le pide la explicación y dice, Apocalipsis 17. Dice, eso para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas que has visto sobre los cuales se sienta la mujer, son 7 montes y son 7 reyes, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Que son montes literales? No, serían naciones, o sea, serían... Se está utilizando símbolos, ¿no? Creo que lo toco aquí, déjame checar. Porque aquí tengo... Hay 3 veces en la Biblia donde ocurre esa doble hilación profética. Es doble símbolo profético. Cuando a un elemento se le dan 2 símbolos en la misma profecía. Y en el mismo versículo, ¿no? A veces en el mismo versículo, ahorita no me acuerdo bien, creo que sí es incluso en el mismo versículo. Pero bueno, aquí tenemos entonces la Roma papal, la Roma pagana, los cuernitos están aquí sobre, las coronas están sobre sus cabezas, las coronas están sobre sus cuernos, y es porque ha habido un cambio de poderes. Ha ocurrido esa transición. Entonces aquí tenemos, en el año 490, es cuando finalmente se terminan de dividir. Recordemos, la fecha que nos dijo el hermano, el año 476, es la fecha oficial de la caída del Imperio Romano. La fecha de la división, cuando se terminaron de dividir en 10 partes, es el año 490. Entonces aquí, en el año 490 es cuando se terminan de repartir el reino en 10 partes. Y en el año 538 es la fecha donde nosotros colocamos, y la Biblia y la historia y el espíritu de profecía coloca el inicio del gobierno del papado. Que también esa fecha de 538 tiene mucho significado detrás de eso. Hay varias, es una fecha muy importante en la profecía, el año 538. Entonces tenemos aquí los reyes, las 6 formas de gobierno, y tenemos aquí la última forma de gobierno, que es el papado, hasta 1798, con el final de la herida mortal, ¿verdad?, que recibe el papado, y los 1260 años de gobierno papal. Esta es la línea profética, así como va la línea profética. Pues vayamos poniendo un poquito de atención. Tomen nota del que voy a tomar nota, foto del que voy a tomar foto, porque a veces algunos hermanos toman foto, yo por eso se los digo. Vamos a continuar. Dice, y sobre sus cabezas tenían ¿qué? Un nombre blasfemo, ¿verdad? ¿Qué es una blasfemia? A ver, con la Biblia, ¿qué es una blasfemia? Perdonar pecados es una blasfemia, pero la definición de blasfemia, ¿cuál es? Atribuir cualidades que solo le pertenecen a Dios, a otra persona, y negar al Espíritu Santo. De hecho, es parte de lo mismo. De hecho, por ejemplo, Cristo te encuentras, Cristo decía, yo y el Padre uno somos. ¿Ellos qué decían? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Y también hubo otro momento en el que Cristo perdona los pecados, y dicen, expulsa a los demonios, ¿por quién? Por Belzebú. Y entonces Cristo les estaba diciendo también que estaban blasfemando. Porque ellos atribuían el poder que solo era, que procedía del Espíritu Santo, se lo atribuían al diablo. Y eso también era ¿qué? Era blasfemia. Entonces, cuando tú atribuyes algo que solo le corresponde a Dios y se lo atribuyes a otro que no le corresponde, eso es blasfemia. Te lo puedes atribuir al diablo, se lo puedes atribuir al hombre, y es blasfemia.
Por ejemplo, y eso creo que el hermano Maya dio un tema acerca también, creo que de la blasfemia, hablando acerca de eso, de que, por ejemplo, cuando el hombre dice, yo solo voy a aceptar lo que diga, por ejemplo, la corporación, eso es blasfemia. Porque ellos dicen, la corporación es la voz de Dios. Ajá. Entonces tú le estás dando una connotación de Dios a los hombres. Ajá. Entonces eso también se corresponde a ¿qué? Se va convirtiendo en blasfemia. Cuando tú le das ese sentido solamente a ellos, que eso le corresponde a ¿quién? A Dios. El hombre sí puede hablar, o sea, Dios puede hablar a través de un hombre. Ajá. Están los profetas. Pero alguien que siempre te hable en nombre de Dios, te va a citar ¿qué? La Biblia siempre va a estar hablando. Dios habla y lo que dice en su palabra. Pero cuando el hombre habla y ya no hay un escrito que lo respalda, y tú le atribuyes esa cualidad, estás blasfemando. Bueno, eso es algo muy profundo y voy a tratar de ir un poco rápido porque el tiempo nos va comiendo. Entonces aquí tenemos algunas blasfemias. Por ejemplo, cuando el Papa dice, el Papa es vicario de Cristo, solo soberano de los reyes, el Papa es rey de reyes y señor de señores, eso no es blasfemia. Sí, se atribuye esa cualidad que no le pertenece, y que solo le pertenece a Dios y desecha a Dios. Entonces, ¿esto es qué? Blasfemia. Entonces cuando dice, entonces vi que la bestia tenía ¿qué? Dice, y tenía un nombre ¿qué? Blasfemo, porque entonces él dice, yo soy rey de reyes y señor de señores, y yo soy el vicario filii Dei. Ese es su nombre, ¿no? Ajá, ese es su nombre, esa es su blasfemia. Ajá. Cuando el Papa hace la declaración, dice, solo el Papa merece ser llamado ¿qué? Santísimo, Santo Padre, porque es el único, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único legítimamente santo, entonces es blasfemia. Entonces nosotros le debemos de decir a la gente, mira, aquí están las blasfemias que está diciendo. Por ejemplo, dice Cristóbal Marcelo en la cuarta ascensión del quinto concilio de Letrán, en una oración dirigida al Papa, exclamó, tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador, finalmente, tú eres otro Dios en la tierra. Blasfemia. Tenemos también, dice, y vi que la bestia era semejante a un leopardo con pies de oso y con su boca como ¿qué? Como boca de león. ¿Cómo interpretamos esa parte? Este conjunto que tiene, ¿verdad? Tiene elementos de Daniel capítulo 7. Tiene elementos de león, tiene elementos de leopardo, de oso. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Las características de las naciones que surgieron. Bueno, es que las características que tienen las naciones eran naciones paganas. Sí. ¿Sí? Naciones paganas. Por lo tanto, cuando se hace una fusión de esta bestia cristiana, según cristiana, optó copió todas las prácticas paganas de ellos y las trajo a su poder. Yo así le he entendido, yo así le he comprendido esta parte. ¿Alguien más? Hermano Eliezer. Tratando de responder ese simbolismo que encontramos aquí. Sí, hermano. Daniel capítulo 7 menciona las 4 bestias, Sí. las que están de este lado. Sí. Pero Apocalipsis capítulo 13 ya menciona una amalgama de Ajá. esas bestias. Sí. Y entonces Roma precisamente es parte, por decir, de Babilonia, es parte de Medo Persia, es parte de Grecia y es parte de Roma. Eso, o sea, lo que está mencionando aquí es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. Ok. Vamos a ver. En un comentario de la hermana Gwen que te explique este versículo no hay. Que yo haya encontrado un comentario de la hermana que explique por qué está necesariamente ordenado así. No hay. El único que me he encontrado es el comentario bíblico adventista, donde hacen un comentario de esto. Y es el que vamos a leer. Está aquí. Dice, una evidente alusión del símbolo de Daniel capítulo 7, Daniel vio 3 bestias. La primera era semejante a un león, la segunda a un oso y la tercera a un leopardo, lo que estamos comentando. La bestia que vio Juan tenía características físicas tomadas de las 3, lo que indica sin duda alguna que el poder representado por la bestia de Apocalipsis posee características evidentes de los imperios, muchas gracias hermana, de Babilonia, Persia y Grecia.
Algunos han notado que Juan alude a estos poderes en el orden inverso a su aparición en la historia, o mirando retrospectivamente desde sus días. Es lo único que hay de momento. Así, y cuadra perfectamente, o sea, tiene un sentido bien sencillo, de hecho. O sea, profundizar además no es tan así práctico. Lo que su servidor ha entendido de esta parte es que el diablo, porque realmente el que está detrás de todo esto es el diablo, el que forma estas monarquías, el que está detrás. Por ejemplo, digamos, no sé, muchos hermanos dicen, no, yo soy de izquierda, y otros, no, yo soy de derecha. Bueno, pues el creador de todos estos movimientos es el diablo. Ajá. Es el que ha creado estas formas de gobierno, tratando de suplantar algo. Es el hombre tratando de buscar una perfección fuera del gobierno divino. Entonces, ha habido muchos cambios en la historia. Pero si tú te fijas en esos poderes, en Babilonia, en Grecia y en Roma y Persia también, te encuentras que cada uno fue exitoso en cierto ámbito específico. O sea, digamos, hubo algo bien en todo lo satánico que hubieron. O sea, hubo cosas que se lograron rescatar que perduran hoy en día para nuestras sociedades actuales. Y el papado es un ejemplo vivo de ello. Si tú buscas elementos de Babilonia, los encuentras en el papado. Incluso hay gente que ha tratado de profundizar más, y en la vestidura de los papas se encuentra un parecido a la vestidura de los sacerdotes de los babilonios. Ajá. Tú encuentras, por ejemplo, la construcción de las basílicas romanas tienen elementos griegos y tienen elementos romanos. O sea, ha adquirido esa, no solamente en la construcción, o sea, en muchas formas más, en los ceremonialismos, en la forma en cómo cautiva la mente del pueblo, tiene esas connotaciones de cómo en la antigüedad se trató de manipular la mente del hombre para desviarse de Dios. Y lo que podemos entender aquí es que finalmente el diablo ha agarrado los elementos que más le han funcionado para hacer esta gran obra que es el papado, o sea, el último gran agente que actuará en el gran conflicto para tratar de destruir al pueblo de Dios. Porque no hay un elemento más que podamos nosotros ver en la Biblia que nos pueda decir a nosotros, bueno, como por ejemplo Daniel, ¿no? Daniel estaba viendo las bestias y Daniel recibiendo la visión. Bueno, dice, aquí faltan reinos. Vienen reinos, ¿no? Vienen reinos que van a suceder a Nabucodonosor, van a suceder a los medos, a los persas, ¿sí? Al mismo Alejandro Magno, van a suceder a todos ellos, ¿sí? Pero nosotros no encontramos ya en la Biblia un reino más. Bueno, el reino de Jesucristo, ¿no? Ajá. Pero no vemos un reino más que se le dé a los hombres. Ya después del papado, ya no hay más. Ya no hay un reino más. Hay reinos, pero no a todos se les da autoridad. Bueno, es que en la Biblia, que nosotros como adventistas del séptimo día... Sí, o sea, creemos que el último gran poder que llegará a la historia hasta el final es el papado. Así es. Ya no hay más. Ya no hay reino. Y de acuerdo a la lógica bíblica es porque al papado es el que se le da autoridad, es a ese. O sea, va a haber rusos, va a haber chinos, va a haber más, pero ellos no tendrán la autoridad. El que tiene la autoridad y el que va a llegar hasta el final es el papado. Es lo que nosotros entendemos. Por eso, por ejemplo, cuando el mundo ahorita el mundo está en expectativa a ver quién va a ganar, Estados Unidos o China, en la guerra comercial, ¿sí o no? De que está la lucha entre esos dos poderes. Entonces, los especuladores están, no, entonces, a ver, China va a sobrepasar a Estados Unidos. Ajá. Pero ¿qué es lo que dice la profecía? La profecía te dice que no. La profecía te dice que será Estados Unidos el que instigará la gran obra contra el pueblo de Dios. Ajá. No que va a ser China, o no que se levantará otro, o sea, ya no se le dará autoridad a otro. No es el papado con China, no es el papado con Japón, no es el papado con Francia. Ajá. Por ejemplo, es el papado con Estados Unidos. Cuando estuvo esto por ejemplo, de la guerra de, creo que Irán, era el que iba a hacer, hasta dijeron de la guerra que iba a haber con Estados Unidos, pero apenas, ¿verdad? Era Irán, ¿verdad? El mundo también estaba, ya va a comenzar la guerra, y quién va a ganar, y qué sobre el otro. Y el adventista, ¿cómo está? Está tranquilo porque sabe los acontecimientos que dice la Biblia, sabe que Estados Unidos no caerá. Ajá. Que la Biblia dice, habrá guerras y rumores de guerras, pero sabrá que ese poder va a permanecer. No está en incertidumbre respecto a esa situación. Pero el mundo sí. Ajá, el mundo ya algunos estaban yendo con Irán. Ajá.
No, y luego hasta los cristianos, cierto tipo de cristianos están en esa misma idea de creer en las naciones que son la bestia, o se le ponen a tal nación, esta es la bestia. Por ejemplo, hay muchos paganos, bueno, así leo a todos los que no creen en la verdad presente o en la verdad de la Biblia. Sí, porque son paganos. Ajá. Ellos dicen, no sé, el dragón es China porque China tiene sus dragones. Ajá, así lo dicen. Sí, le dan esa forma de interpretación. Sí. Ahora, paralelismo entre la bestia leopardo y el cuerno pequeño. 3, 4. Bueno, eso lo voy a dejar rápido ahí para que quede evidencia en el video. Son todos los paralelismos que nosotros encontramos entre la bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7. Esto me lo voy a pasar porque nada más es un repaso, ¿verdad? Hay que quede la evidencia, ya para que alguien vea el video y ponga pausa y ahí lo vea. Ok, eso es lo que quería ver. Dice, ¿y el dragón le dio qué? Su poder, su trono y grande autoridad. Ya identificamos al dragón, ya identificamos que el dragón es la Roma pagana, el que está detrás moviendo los hilos es el diablo, pero el agente es la Roma pagana. Y ahora el dragón, la Roma pagana, le da su poder, su trono y grande autoridad. ¿Qué es esto en la profecía histórica? En el historicismo, ¿cómo se cumple esto? A ver, hermano, ¿dónde está? Aquí está el hermano Marco, por ejemplo. Yo les pregunto porque ellos son los que más predican. Bueno, lo que mencionábamos hace rato de Roma pagana y Roma papal, ¿no? Ajá. Cuando Roma pagana, eso ya lo mencionó igual, le da el poder a Roma papal en el año, en el concilio de Nicea en el año 321. Ajá. 321, 323, ¿no? Y más completamente cuando Constantino se convierte al cristianismo, ¿no? En 538. Eso es en el 313. 313. Más o menos, porque están las fechas 311, 12, 13. Están más o menos. La persecución termina en el 313, pero luego la puedes poner al 323 cuando termina en Oriente, entonces hay detallitos ahí. Ajá, sí. Entonces, pues eso, ¿no? Cuando Roma pagana le da el poder a Roma papal Les voy a explicar por qué es importante esto. El dragón, la Roma pagana, le dio poder, trono y ¿qué? Autoridad. Después viene la herida mortal. Y cuando ocurre la herida mortal, el papado, ¿qué pierde? Poder, trono y autoridad. Y cuando esa herida mortal sea sanada, ¿qué es lo que va a recuperar? Poder, trono y autoridad. Entonces, cuando tú veas el cumplimiento de que ha recuperado su poder, ha recuperado su trono, ya ha recuperado su autoridad, ya estará el pleno cumplimiento de lo que está en Apocalipsis 3, o sea, de la gran persecución, de la ley dominical. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos que ya ha recuperado su poder, su trono o su autoridad? Tenemos que buscar en la historia cómo lo obtuvo por primera vez, el poder, el trono y la autoridad, para saber cómo lo va a recuperar. Eso que perdió es eso que está buscando otra vez. Bien sencillo. Entonces, entonces nosotros debemos de saber eso. Cuando veamos cierto movimiento, entonces el papado está recuperando su poder, le falta su trono, le falta su autoridad o viceversa. Entonces ahí nosotros sabemos, esa es la seguridad profética. Por eso es importante saber eso. Vamos a ver si nos da tiempo con poder. Trono o autoridad, vamos a ver cuál es, porque creo que no las puse necesariamente en el mismo orden. Dice, después de las invasiones bárbaras, el emperador romano mudó su imperio a Constantinopla, pero la guerra por la recuperación de Roma continuó. Algunas tribus se caracterizaron por ser arrianas, no creían en la divinidad de Jesús. Los célulos fueron la primera tribu bárbara que dominó a Roma. Era una tribu arriana liderada por Odovacro, pero fue invadido y sometido por los ostrogodos, los cuales le asesinaron posteriormente. En el año 534 cayeron los vándalos a manos de Belisario, el más hábil de los generales del emperador. Los ostrogodos habían sido expulsados de Roma, pero en el año 537 los ostrogodos, que eran los únicos arrenos sobrevivientes de importancia, sitiaron a Roma, pero en el 538, después del desembarque de los ejércitos del emperador Justiniano, estos decidieron abandonar el asedio.
Fue con la caída de esas 3 tribus bárbaras y arrianas que Roma fue recuperada por el Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Reinado. Fue entregada en el año ¿qué? 538 ¿a quién? Al Papa, para que gobernara en el Imperio de Occidente. El papado consiguió arrancar, eso es parte de la profecía de Daniel 7, a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos en el 493, 534 y 538. ¿Cuándo es que nosotros, un poquito rápido con esto, cuándo es que nosotros ubicamos la fecha del inicio de los 1260 años? ¿En qué año? ¿Y qué pasó ese año? El establecimiento del papado. ¿Cómo se estableció el papado? A ver, ¿qué evento político ocurrió que dio lugar al papado? Porque lo tenemos, yo sé que lo tienen en la historia, 538 comienza en los 1260, pero ¿qué pasó ese año? Constantino le dio el poder al papado. Constantino le dio el poder al papado, ¿cómo? Entonces se dio el gobierno. Le dijo, a ver, aquí está, así le dijo. Se vinieron, hicieron alianza. ¿Hicieron alianza? ¿Qué es lo que debemos buscar nosotros que ocurrió allá? Que va a ocurrir algo similar ahorita para nosotros. Ahí no existía Estados Unidos. Se convirtió al cristianismo, ¿no? Ya eran católicos. ¿Qué pasó en el 538? ¿Ven? Sí. Es importante esa Es fecha. que ya en el 538 ya Constantino todavía no existía. Estaba Justiniano. Sí. Estaba el Imperio de Oriente y ya Constantino ya no existía. Constantino ya había casi 200 años, ya habían pasado de su muerte. Ya no había un Constantino. Estaba Justiniano, sí, perdón por si los confundí, si dije algo mal. Estaba Justiniano. Bueno, ¿qué hizo Justiniano? ¿Cómo él dio origen al papado? Dice, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo que la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento de el poder papal. ¿Qué es lo que le da el poder al papado? ¿Cómo empieza a obtener el poder? Mediante la apostasía. Comienza a ganar poder, pero todavía no se le ha dado todo el poder. Y para nosotros así es. Cuando nosotros vemos la apostasía, vemos que el papado está ganando ¿qué? Poder. Pero todavía no ha recibido ¿qué? Todo el poder. Quiere decir entonces, hermano, que cuando en el 323, cuando Constantino, ¿cómo se llama? Esa apostasía. Esa apostasía Empieza a darle el poder, pero no le dieron el poder, sí. porque seguía existiendo la Roma pagana. La Roma pagana se termina hasta que finalmente le da su poder, su dones, su autoridad. Aquí está. Pero antes, el papado, ¿qué va ganando? Poder. O sea, no es que ayer no tenía nada y hoy ya va a tener todo. Hay un proceso que lo lleva a ganar todo ese poder. Y ese proceso el apóstol Pablo dice, ¿cómo se llama? Apostasía. Dice, cuando veas que va comenzando la apostasía, dice, entonces este poder, bueno, valga la redundancia, del papado, irá ganando ¿qué? Poder, hasta que finalmente las naciones le entreguen su poder a él. Y es que la apostasía que él adquirió fue la que vemos en, ¿cómo se llama? En las diapositivas anteriores, cuando la bestia tiene patas de oso, rostro de león, cuando asume todas las tradiciones del paganismo que le estaba entregando la autoridad, recibe todo el paganismo, entonces entra en apostasía. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque deja de ser la iglesia fiel. Bueno, desde el momento en el que comienza a haber paganismo, ya comienza la apostasía. Sí, entre comillas, ¿no? La iglesia fiel, ¿no? Él recibe autoridad porque ya empieza a recibir lo que es, por ejemplo, el nacimiento del Señor Jesucristo, la Virgen María. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso. Fíjense, a ver, vamos a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Existía un papado antes del año 538? Sí. Sí.
Sí existía. Sí, ya existía. ¿Tenía el poder? No. No. Todavía no, pero ya existía. Ya. ¿Hay un papado ahorita? Sí. Sí. ¿Tiene todo el poder? No. No. Entonces, ¿cómo lo va a recibir? Ahí está en la historia para que nos diga. Vamos a ver eso. Porque es lo que nos está diciendo Apocalipsis 13. Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Dice, declaró respecto al día de Cristo, este día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, ostentando él, que él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya está obrando y que aquella época vendría que introduciría a la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado, conflicto de los siglos, capítulo 3. Poco a poco, primero ¿qué? Solapadamente y a hurtadillas, después con más desesbozo, conforme iba cobrando ¿qué? Fuerza y dominio sobre ¿quiénes? Los espíritus de los hombres. ¿Cómo es que el papado comienza a ganar poder? De hecho aquí su servidor ha llegado a las dos conclusiones. Hay dos clases de poder que el papado va a adquirir. Se llama, el primero es el poder sobre el espíritu o la conciencia de los hombres. Y el segundo es el gran poder civil que se le va a dar. Pero necesita un poder sobre la conciencia del hombre para poder tener el poder civil. El hombre tiene que primero ceder su libertad. ¿Cómo es que el hombre cede su libertad? Cuando el hombre dice, es que solamente este sistema me va a salvar, ¿qué ha entregado el hombre? Su conciencia. Y entonces este sistema ahora tiene poder sobre ti. Pero ¿cómo comienza? ¿Poco qué? Poco a poco. Dice, el misterio de iniquidad hizo progresar a una obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y la transacción fue cortando por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufría la iglesia bajo el régimen del paganismo. Más, habiendo cesado la persecución y habiendo que penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó al lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios. ¿Por quién? Teoría y tradición. De los hombres. Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente, el paganismo parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Su espíritu qué pasó? Dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. O sea, cuando el mundo se introduce dentro del cristianismo, entonces es la apostasía. El hombre comienza a subyugar su conciencia bajo un poder que ya no es Dios, ahora es un poder humano. Dice, y tú le estás dando así el poder al papado, porque eso es el papado. El católico piensa que solamente se puede salvar si sigue los ritos y las ceremonias del catolicismo. La salvación solamente procede de Cristo Jesús, de la fe en Cristo Jesús y la obediencia a su santa ley. Esa es la salvación, así es como la justificación por la fe lo dice. Pero cuando el hombre dice, no, es que sí es la Biblia, pero yo necesito seguir otros requisitos que me diga el hombre, entonces está poniendo su conciencia bajo la conciencia de los hombres, en este caso bajo la conciencia del paganismo. En este caso, nosotros lo sabemos en nuestros tiempos bajo las ARs, bajo la imagen de la bestia. Se empieza a preparar la conciencia del hombre para ser subyugado hasta ese poder. Cuando ya está subyugado el hombre, ahora sí, el dragón le da ¿qué? Su poder, y ya tiene el poder así sobre los hombres, tanto en su conciencia como en el ámbito civil. Pero ¿qué hubiera pasado si el papado hubiera emergido y no hubiera tenido el poder sobre la conciencia de los hombres? ¿Quién le hubiera hecho caso? Pues no hubiera tenido la misma repercusión que tuvo como lo tuvo en la historia. Necesitaba primero someter la conciencia del hombre. Dice, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho por la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es que la obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse ¿en qué? En el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Dice, pero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión, que es un desafío al cielo, como
resistió Cristo a las instancias del astuto enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer ¿qué? Autoridad sobre la iglesia de Cristo. Ok, voy a ir un poquito más rápido. Poder, entonces hay dos tipos de poder que yo me he encontrado. El poder sobre la conciencia de los hombres. Yo les le invito a que lean ahí, la hermana lo explica muy bien en el conflicto de los siglos capítulo 3, cómo el hombre fue subyugando su conciencia hacia el papado. Y de esta manera le fue dando el poder sobre las conciencias. Una vez que adquiere este poder sobre las conciencias, los reyes que ya han sometido su poder le dan su poder. Dice, aquí está mi poder, ahora te lo voy a dar a ti. Por eso tenemos poder sobre los reyes de la tierra. Dice, el modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta el vivo carácter tiránico de ese abogado de la infalibilidad papal. Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes que por orden del Papa fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma, acompañado de su esposa y de su fiel sirviente. Cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido despojado de sus guardias del patio exterior, y allí en el crudo y frío invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserable vestido, empero con el permiso del Papa para llegar a su presencia. Solo después que hubo pasado 3 días ayunando y haciendo confesión, concedió el pontífice en perdonarle. Y aún entonces fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venida del Papa antes de reasumir las insignias reales o de ejercer ¿qué? Su poder. Ahora, ¿quién le da el poder a quién? Primero el rey le da el poder al Papa, y después el Papa ahora es el que da el poder a los reyes. Gregorio, embandecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Esto lo encuentras en el conflicto de los siglos. Dice, el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. ¿Así va a pasar ahorita en nuestros días? ¿Sí? Eso se acató, hermano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensas e implícitamente recibidas. Sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces se ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia, ni qué, ni poder. Entonces por eso el poder tiene esa doble connotación. Tiene que haber una subyugación de la conciencia del hombre hacia un sistema religioso. Y una vez que el hombre ha sido sometido a un sistema religioso, ya este hombre tiene que hacer lo que el sistema le diga para que no se pierda su alma. Ese es el gran asunto. Cuando los reyes entonces le dan su poder al papado, es porque ellos creen realmente que al darle su poder están más cerca de la perpetuación de sus almas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Por ejemplo, en el caso de Donald Trump. Donald Trump es abiertamente más religioso que los antecesores. Y por ejemplo, apenas había visto yo un video de él que según él había dicho que Dios le hablaba. Tiene su consejera ahí espiritual, ahí lo vamos a ver si nos da tiempo. Tiene su consejera espiritual y ella dice que lo que dice Donald Trump es lo que dice Dios. Entonces se dan esas connotaciones. Ahora lo civil y lo religioso va de la mano, y cuando los pastores y los líderes le dicen a la gente, hagan lo que dice el presidente porque es la voz de Dios, ha sometido esa conciencia. Y ahora esas leyes que van a salir, pues en el caso de estas leyes dominicales, ya tienen esa connotación y el hombre tiene que obedecerlo porque su conciencia ha sido vendida primero. Pero las organizaciones, hermano, que hay, como por ejemplo la AR, es someter la conciencia de las iglesias, ¿no? Ya entendió aquí el hermano la Sí. conclusión a la que vamos a llegar. ¿Es eso? Eso es de lo que dicen ahorita. Yo le comentaba de las asociaciones religiosas que están al gobierno. Dice, pero es que debemos respetar a nuestras autoridades porque esas no las puso Dios. Es que ya vendió su conciencia. Así es.
Ya, de hecho, casi todos tienen medida la conciencia. A mí me hacen una pregunta, Roberto, y si te multan, ¿a mí por qué me van a multar de qué? Si yo no estoy dentro de una organización. Me multarían, digo, por ser un ciudadano mexicano, le digo, el gobierno, le digo. Pero el gobierno sí, pero la iglesia a mí me puede multar, le digo. Por ejemplo, Gobernación a mí no me puede multar como una iglesia, porque yo no estoy violando ninguna ley. Están violando las leyes aquellos que sometieron su conciencia ante las AR y las ACI, todas esas organizaciones. Ahí sí, a ellos les viene una multa si no respetan lo que dice el gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que no he sometido mi conciencia a las iglesias o a alguna organización, pues no me pueden multar. Por ejemplo, ¿qué respondió Martín Lutero cuando le dijeron? Dice, mi conciencia está cautiva, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando te desprendes del sistema, ya ahora tu conciencia, ¿a dónde la llevas? A Cristo. Es lo que contestó Martín en ese concilio. Dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. El gran propósito es regresar la conciencia otra vez, pero a Dios, no al sistema. Porque cuando la conciencia se somete al sistema, tú le das ese poder sobre ti. Y va adquiriendo ese poder sobre todo el mundo. Y luego, hermano, ese cáncer, porque es un cáncer que cae sobre todos los que entran en las organizaciones religiosas. A mí me han venido a decir 3, 4 tipos de las organizaciones y me dicen, es que tú tienes que regresar a la organización. O sea, tienes que regresar, dice. O dice que el grupo tiene que registrarse, dice, en las organizaciones religiosas. Si no, vas a tener problemas. Bueno, si vamos a tener problemas, ¿no? Pero no de la índole que tienen ellos ahorita. Ajá. ¿Sí? Así es. En el año 538, Justiniano hace un edicto. De hecho, en ese edicto se le dan las dos cosas. Lo vamos a ver ya cuando lo veamos con autoridad. En el edicto se le da poder y autoridad. Son dos cosas muy similares, pero tienen ciertas diferencias. El poder y autoridad. En el año 538, el Justiniano le da el poder, dice, el poder sobre todas las iglesias. Dice, tú eres el jefe de todas las iglesias. Entonces dice, nosotros ahí vamos a leer el edicto, dice, nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Ya esa conciencia se la vendió a su papá. Entonces ahora los reyes que eran ahora paganos, paganos católicos, los reyes que eran católicos ahora tenían que obedecer, porque ahora el poder de dar reyes, de quitar reyes, ahora lo tenía el papá. Eso fue lo que pasó en el año 568. Pasó lo de la piedra del cuerno. Es bien importante en la profecía de Daniel 7, pero ese mismo año también pasó ese edicto, que es el edicto de Constantino, que se da en el 583 y tiene su vigencia en el año 588. Entonces deberíamos de considerar que se le está dando poder ahorita, que se le reconoció como autoridad del cristianismo. Cuando se empieza a reconocer como una autoridad del cristianismo, es que fíjese, es que para allá vamos. El ecumenismo lo que hace es regresarle ese poder. Tratar de poner en vigencia de una forma diferente a como fue en ese momento, pero muy similar, el edicto de poner al Papa sobre cabeza de todas las iglesias. Entonces ahora esa voluntad del hombre está regida bajo el Papa. Porque ahorita él es el que representa el cristianismo. Es el representante de los cristianos. Sí, ahora sí, cuando nosotros vemos esos elementos, vemos que está recuperando su poder. Su trono. Y ahora en 5 minutos creo que sí lo vemos. Quedan 15. ¿15? Ok. Entonces está mal mi reloj. Su trono, ¿verdad? ¿Cuándo se le dio el trono al papado? Hay una cita bíblica donde nosotros encontramos lo que significa un trono profético. ¿Alguien sabe cuál es? Está en la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, si no me acuerdo. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está qué? El trono de Satanás, ¿verdad?
¿Cuál es ese trono? ¿Dónde estaba Pérgamo? Dice que Pérgamo estaba donde está el trono de Satanás. ¿Dónde estaba el trono de Satanás? A ver, hermanos, ¿cómo interpretamos esa parte de la profecía también? Sí, es Apocalipsis 2, no recuerdo bien los versículos, pero sí me acuerdo del contenido, más o menos cómo está. ¿Sí está así? Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Qué versículo es, hermano? Es 2.13. 2.13, gracias, hermano. Apocalipsis 2.13. ¿Cuál es el trono de Satanás? Que es el mismo trono del dragón que le da a la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de leopardo. Dice, note que el dragón le dio a esta bestia, que es la bestia, su poder, su asiento, o su trono, o su silla, y gran autoridad. Ahora es cierto que el poder de la Roma pagana, y la sede de la Roma pagana, era la ciudad de ¿quién? De Roma, y la autoridad de la Roma pagana pasó este poder a la sucesión de la Roma pagana. Y más que esto es cierto que el dragón es preeminentemente Satanás, y esto es cierto que Satanás le dio a la bestia su poder, su asiento y grande autoridad. Otro pasaje del libro de Apocalipsis se refiere a Roma, habla de él como el asiento de Satanás, Apocalipsis 2.13. Dice, yo conozco a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde estaba la iglesia? En Roma. Estaban estableciendo los obispos de Roma, en la ciudad de Roma. Y eso en la profecía, el trono de Satanás, ¿cuál es? Roma. El trono del dragón, cuando el dragón le dijo, mira, aquí está mi trono, aquí está mi ciudad, y se la dieron al papado, entonces el dragón, la Roma pagana, le da su ¿qué? Su trono. Aquí está, dice, yo conozco tus obras, de donde moras, donde está el trono de Satanás. Esa es la Roma, la ciudad de Roma. Dice, ahora llegamos a la bestia leopardo del capítulo 13. ¿Qué simboliza eso? La respuesta sigue siendo el imperio romano, pero el dragón simboliza el imperio romano. Y por el mismo símbolo todavía no lo representa. Ha habido un cambio en el carácter religioso del imperio, y esta vez se simboliza a Roma en su profesión, en su forma cristiana. Y ese es el cambio de religión, y solo esto es lo que hace necesario un cambio de símbolo. Esta vez se difiere del dragón solo en lo que representa, un aspecto religioso diferente. Por lo tanto, sería completamente incorrecto afirmar que denota simplemente un poder civil romano. Así el poder, el asiento y la autoridad de la bestia en todos los ámbitos de Satanás, incluso cuando la bestia recibió el poder y el asiento y la autoridad, había permanecido en la fase de la Roma que había fallecido. O sea, en el año 330, cuando Constantino cambió la sede del gobierno de Roma a Constantinopla, es cuando el dragón le da su ¿qué? Su trono. Porque lo deja gobernando ahí. Ajá. Entonces ahí le dan su trono, y ya después le dan el poder y la autoridad. Y grande autoridad. Esto le dije que lo íbamos a ver en el edicto de Justiniano y la consumación del papado en el año 568. Aquí vamos a leer, este es el edicto. Dice, en la segunda edición de su códex, publicado el día 16 de noviembre de 564, aparece la carta escrita por Justiniano al Papa Juan II en el 563, el cual reconoce al Papa como, ¿qué? Cabeza de todas las iglesias. Pues vemos ahí, es lo que nosotros estamos tratando de ver, otra en el cumplimiento que nosotros estamos viendo para nosotros ahorita. Cuando se estén haciendo esas declaraciones, hermano, ya sabrás tú que está recibiendo su poder y su autoridad. La autoridad, ¿qué es? Ahorita vamos a ver. Ya vimos eso del poder, ¿verdad? Estamos en eso de la autoridad. Justiniano inicia su carta con las siguientes palabras. Justiniano, victorioso, pío, feliz, renovado, triunfante, siempre a gusto, a Juan Patriarca, el más santo arzobispo de la justa ciudad de Roma. Ya está el Papa en Roma, ¿vemos? Antes del 538. Con honra de la sede apostólica y a vuestra, siempre he sido recordado a vuestras oraciones. Ahora vemos cómo Justiniano se dirige al Papa, con una subyugación ya de su conciencia. Dice, a vuestra santidad. ¿Así le hablan los reyes a otros reyes? ¿No? Que siempre ha sido recordado en nuestras oraciones, tanto ahora como anteriormente, y honrando vuestra alegría, como es apropiado en el caso de alguien que es considerado como un padre.
Nosotros nos apresuramos a traer al conocimiento de vuestra santidad todo lo que está relacionado con la condición de la iglesia, a la vez que siempre tuvimos el mayor deseo de preservar la unidad de la sede apostólica y la condición de las santas iglesias de Dios, como ellas existen en el tiempo presente, para que ¿qué? Permanezcan sin disturbios u oposiciones. Dice, ¿qué es lo que dice el gobierno civil? El gobierno civil está diciendo, yo me voy a encargar que todas las iglesias te obedezcan. ¿Te parece mucho lo que está pasando ahorita? Pues cuando se estaban dando esos decretos, le estaban entregando su poder y su autoridad. Cuando el gobierno diga, yo me voy a encargar de que ninguna iglesia se salga de la norma y hagan lo que tú digas, entonces le están entregando su poder y su autoridad. Seguimos leyendo. Por lo tanto, nosotros nos empeñaremos en unir todos los sacerdotes de Oriente y sujetarlos a vuestra santidad. Y en consecuencia, las cuestiones levantadas presentemente, en cuanto a ellas sean evidentes y libres de cualquier duda y de acuerdo con la doctrina de vuestra sede apostólica, dice, vamos a hacerlo de acuerdo a tu doctrina. Si hay un obispo en Oriente que tiene una doctrina diferente a la que tú tienes, lo vamos a sujetar a la doctrina del papado. Seguimos leyendo. Son observadas constantemente con firmeza y predicadas por todos los sacerdotes. Todavía no consideramos necesario a ellas que ellas atraían la atención de vuestra santidad, pues no permitimos nada que diga respecto a la condición de la iglesia o que cause dificultades, sea claro o libre de duda, sea discutido sin que sea traído el conocimiento de vuestra santidad. Porque vos sos ¿qué? La cabeza de todas las santas iglesias, pues nosotros nos empeñaremos de todas las formas, como ya mencionáramos, para aumentar su honra y ¿qué? Su autoridad a vuestra sede. ¿Dónde se encuentra ese? Este es el edicto de Justiniano. Lo encuentras en la historia. O sea, ponle el edicto de Justiniano del año 563, que tuvo vigencia en el año 568 al Papa. Y aquí se le entregaron dos cosas al papado. Se le entregó autoridad y se le entregó el poder. Poder sobre las iglesias, poder sobre la conciencia de los hombres. Y la autoridad es la autoridad de poder hacer leyes. Y ese mismo año, ahorita lo voy a poner, creo que aquí lo traigo. Ese mismo año que se le dio esa autoridad, ese mismo año comenzó la persecución. Por eso para nosotros cuando el papado finalmente recupere su poder, su trono y su autoridad, comienza otra vez la ley dominical. Porque tan pronto lo recupera, tan pronto hace las leyes. Es lo mismo. Dice, a través del decreto de Justiniano del 563, llevado en efecto en el 568, dicho decreto investía al sucesor de Pedro de poder ¿qué? Espiritual y civil para perseguir a los herejes. Ya comienza, ahí tienes la autoridad tú de decretar las leyes para comenzar a perseguir. Eso es lo que a nosotros nos va a venir cuando él recupere eso. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y sobre los pastores de todas las partes del mundo. Esa es la autoridad. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se ha titulado Señor Dios el Papa. Se le ha declarado infalible y exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. Le sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma y muchos de los que están dispuestos a rendirle homenaje. Por eso, hermanos, lean el conflicto de los siglos. Ahí está. Gracias, hermano. Ya vamos a terminar. Dice, en el siglo VI, el Papa ya estaba firmemente establecido. La sede del poder se hallaba en la ciudad imperial, en su trono, y se declaró obispo de Roma, era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había sido su lugar al papado, y el dragón había dado a la bestia su poder, trono y gran autoridad. Los cristianos se vieron obligados a elegir y a renunciar entre su integridad y a aceptar las ceremonias y el culto del catolicismo, a aceptar las ARs, o pasarse su vida en las mazmorras, o morir en el potro o en las rejas, víctimas del hacha del verdugo, del hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán y algunos de vosotros y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla.
Por cientos de años la iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así el profeta, así dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y vamos a terminar con este diagrama. Año 330, al papado se le dio la ciudad de Roma, su trono. Año 538, se le da el poder y autoridad. Eso lo encontramos en el edicto de Justiniano. Poder sobre la conciencia de los hombres, poder sobre los reyes de la tierra y autoridad para hacer leyes dominicales. Y recordamos la autoridad sobre todas las iglesias que en ese tiempo existían. Entonces esto es lo que nosotros debemos de buscar ahora, que se va a cumplir para nosotros. Y de hecho es la siguiente parte. Después viene la herida mortal, cómo pierde todo esto y cómo lo recuperará. Es que lean otra vez Apocalipsis 13. Ahí están los mismos elementos que nosotros estamos viendo hoy en la actualidad. Poder, el trono de la autoridad. Hay una cosa que ya recuperó, y ahora la vamos a ver en la historia. El trono ya lo recuperó. Eso lo vimos en el Tratado de Letrán en 1929, cuando Benito Mussolini le da otra vez el Vaticano. Ahí es donde él ya recuperó su trono. Ahora falta recuperar su autoridad y su poder. Por eso primero al papado se le da siempre en la historia. Hemos visto que siempre recupera primero su trono y después el poder y la autoridad. Y ahorita está recuperando su poder sobre la conciencia de los hombres. Cuando el hombre somete su conciencia a otro hombre para que este hombre le diga cómo salvarse, y ya deja a un lado la vista de la Biblia y de Cristo Jesús, ya está listo para recibir las leyes dominicales. Porque ahora lo que digan los dirigentes es lo que él va a hacer. Y eso es lo que está pasando ahorita. Por eso para nosotros es tan importante este cumplimiento de las ARs, de la imagen de la bestia, que esperamos nos dé tiempo en este congreso de ver más a detalle eso. Es bien importante ver eso, porque es ese cumplimiento como Cristo lo predijo y como siempre ha existido esa información. Ahí está desde el conflicto de los siglos, ahí está en la Biblia, ahí está en la historia. Pero hay que buscar esos elementos y ver cómo están dándose su cumplimiento. No sé, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Hermanito? No, está bien. ¿Hermanitos aquí? No. Y hermanos, ustedes pueden salir a predicar y profundizar más. La gente se sorprendería de saber que esa información siempre ha existido, de encontrar que lo que nosotros estamos viviendo ahorita en la actualidad, el Señor siempre lo ha declarado y siempre nos ha advertido contra las pretensiones del enemigo. Y eso es lo que nosotros debemos decir, no me lo vayan a tomar a mal. Yo de por sí pregunto mucho a los hermanos para que vayan quedando impregnadas las lecciones y podamos declararlas, no nada más para quedárnoslas con nosotros, sino que podamos decirla. Y por eso hago pues un poco más de hincapié contra los médicos misioneros, los hermanos aquí, los predicadores, porque es importante que eso se quede, que no quede como un recuerdo, como una anécdota, sino que quede como una lección que vayamos ejercitando, la vayamos aprendiendo y la vayamos compartiendo, ¿verdad? Con todos los demás.